Vale, pues ya ha Estaríamos ya, empezado. ¿no? Sí, vamos a comprobar que se está emitiendo. Estamos en directo. Gestionamos stream. Y ahí está. Va, Madre mía, qué despliegue de medios. vale, pues comenzamos ya. Aquí comenzamos. Bueno, lo primero, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Somos Alejandro Moreno y Rodrigo Andújar y estamos aquí en nuestro primer stream de Twitch, así que todo esto es muy experimental y bastante vasto, pero bueno, queríamos empezar en esta nueva plataforma. Si pisteáis un poquillo en las redes sociales, veis que ya habíamos hecho alguna otra cosa en YouTube, en Instagram y demás. Pero bueno, ahora es cuando verdaderamente en serio nos queremos enfocar en este proyecto llamado Achonautas, que bueno, básicamente trata sobre cine y series y derivados audiovisuales. Y nada más, es poco usual que estemos los dos juntos en el mismo set de rodaje, pero bueno, como hemos dicho, esto irá avanzando poco a poco, también con vuestra ayuda y con vuestro apoyo, ya que al fin y al cabo esto no es más que una charla entre amigos y nosotros estamos aquí, pero vosotros desde el otro lado también hacéis crecer este proyecto, que no aspira más que a eso, a compartir opiniones de aquello que nos gusta. Y poco más, hoy Rodri traemos esta primera película para Hostia, ¿eh? estrenarnos. Igual nos hubiera gustado empezar esta travesía con algo que nos hubiera traído un poquito más, pero al final la actualidad es la que manda y somos fan del género, no de la película, pero sí del género. Sí. Así que, bueno, también está bien hablar de lo que no nos gusta y el por qué no nos gusta. O sea que ya veis un poco el perfil por el que van a ir las opiniones. Estaría guay que cuando esto creciese un poquito más, pues también en el chat viésemos opiniones discrepantes y poder debatirlas, pero bueno, ahora mismo casi que solamente es una conversación entre nosotros. Y partimos de la base de que igual a mí me ha gustado un pelín más que a Rodrigo, o yo al menos soy un poco más tolerante con ella. Gustar tampoco sería el adjetivo que yo usaría. Y bueno, si quieres Muy, muy ver, generoso. sí, Está siendo muy generoso. ves introduciendo si quieres, porque voy a Vale, hacer un comentario a raíz de la encuesta de Instagram, ¿vale? Mientras que vale. la preparo. Pues nada, la película que vamos a analizar, como podéis ver aquí en el tráiler, aquí abajo en el póster y demás, es Morbius, la nueva película de Marvel, Sony. Esto hay que aclararlo bien porque, bueno, un poco la introducción que quiero hacer es que, como ha dicho Alex, nosotros ya hemos visto todos los productos audiovisuales de Marvel, ¿vale? Desde que se creó, por así decirlo, el MCU, el universo cinematográfico de Marvel. Es verdad que yo no he visto todas las series, pero bueno, que prácticamente hemos visto todos los productos que hay. Digamos que la historia, ¿vale? Para entender un poco cómo surge este Morbius y el por qué, es que tiene que ver mucho con el tema de los derechos de autor, la autoría, ¿vale? Digamos que Disney lo que ha hecho, por un lado, es comprar a Marvel y a partir de ahí crear todo ese universo cinematográfico, pero es que los derechos de los diferentes personajes, los derechos de las diferentes... Sí, sobre todo de los diferentes personajes, tramas, cómics, etcétera, estaban distribuidos entre diferentes productoras, como son Sony, como es Fox, con los X-Men y demás. ¿Qué hizo Disney? Pues intentar comprar esas productoras para tener esos derechos. O esperar a que los derechos de esas productoras caducasen, por así decirlo, para poder obtenerlos de nuevo. Aquí a tocateca. O sea, sacar un poco rendimiento y partido a todo ese universo cinematográfico con todos esos personajes. ¿Vale? Y antes de eso, comentar que Marvel hizo esto eh, porque a finales de los 90, a principios de los 2000, la verdad es que la venta y lectura de cómics estaba bajo mínimos y Marvel Comics lo pasó bastante mal a nivel económico. Por tanto, esta venta de derechos para su explotación audiovisual fue, digamos, una fuente de ingresos extra que, como actualmente vemos, les ha salido muy bien, Muy rentable.
pero que al principio pues no fue del todo así, con títulos como Daredevil, Electra, Catwoman, pero bueno, es lo que comentaba Rodri, al fin y al cabo era vender todos tus personajes a todo aquel casi que quisiera comprarlo y claro, cada uno hacía e hizo lo que quiso hasta esta llegada de Disney al mercado. Claro, básicamente lo que se encuentra Disney, o sea, lo que se encuentra Marvel con Disney es, hostia, hemos vendido por ahí a los diferentes derechos de autor y ahora tenemos que recopilarlos todos en una y o llegamos a tratos con esas productoras o directamente compramos esas productoras, como pasó con, por ejemplo, Fox, ¿vale? Con Sony lo que hicieron es llegar a un trato en el que, bueno, pues creo que Marvel se quedaba como mm, Sony se quedaba los derechos de las ganancias de las películas que se generaban en el universo Spider-Man, porque sobre todo lo que tiene Sony es el universo de Spider-Man, con Spider-Man y todos sus villanos. De ahí que esté por aquí el personaje del que vamos a hablar, Morbius, ¿vale? Llegaron a ese trato y Marvel me parece que se quedaba, creo que con los royalties de pues todo el merchandising y demás que se generaban con todas estas películas, aparte también de tener estos personajes en el universo cinematográfico Marvel, que hemos visto que Spider-Man, por ejemplo, ha sido un personaje muy importante en otras películas como Infinity Wars o la que vienen a ser, ¿no?, las películas tochas de los Vengadores. En esta parte lo que dice Sony es, bueno, yo también quiero sacar rentabilidad a todo esto y voy a hacer mi propio universo, ¿vale? Un universo que además está compartido con el de Marvel, porque como hemos visto, las películas de Spider-Man le pueden gustar más a unos o a otros, pero han sido un pelotazo y han tenido mucho rendimiento económico, sobre todo, ¿vale? Y mucha afluencia de público. En este sentido, lo que hacen es crear su propio universo a partir de los villanos del universo de Spider-Man. ¿Y Por por qué hacen esto? Pues porque son las licencias que tienen, básicamente, básicamente, es lo que le queda. claro. Entonces sacan Venom 1 y la verdad es que, bueno, pues la película deja mucho que desear. Sí es cierto que tiene un reparto muy tocho. Ahí, o sea, el Venom actuado por Tom Hardy y tal está muy bien. Pero es verdad también que estos villanos de Spider-Man, como vamos a ver, son villanos que pasan en una época determinada en los cómics y son unos villanos bastante sanguinarios, vamos a decir. O sea, no solamente tenemos Venom, tenemos también Matanza, que aparece en esta segunda película de Venom, o tenemos Morbius, que es directamente un vampiro. O sea, que son villanos bastante violentos, oscuros, ¿vale? De ahí que la tonalidad de todas estas películas sea muy negra, muy oscura. Y lo que hemos visto es como querer acercar todos estos productos al gran público. De una manera que, a mi parecer, eh, no ha sido del todo la correcta. Porque, bueno, pues ahí están los resultados de todas estas películas, ¿vale? En cuanto a presupuesto, porque vamos a ver si esto, el problema, o sea, la película de Morbius tiene muchos problemas, igual que lo tuvo Venom 1, igual que lo tuvo Venom 2, ¿vale? Vamos a ver si, por ejemplo, esto es un problema de presupuestos, ¿vale? Venom 1 tuvo un presupuesto entre 100 y 110 millones de dólares. Venom 2, millones de dólares. Aproximadamente. Vale. Pero es que esta de Morbius ha tenido 75 millones de dólares, ¿vale? Yo os digo, ¿es importante el dinero? Sí, pero es más importante también el cómo utilizas ese presupuesto. Porque, por ejemplo, Shang-Chi tiene el doble de presupuesto que Morbius, que son 150 millones, o tiene unos 40 millones o así más que, por ejemplo, Venom 1. Pero el rendimiento que tiene esa película y lo que han podido dar de sí y sacar es muchísimo mayor, no solamente por el tema del guión, que es muy bueno, sino también por cómo han utilizado los personajes, los efectos digitales, etcétera, ¿vale? Entonces, para mí, el problema de la película no es un problema de presupuesto, no sé qué opinas tú. A ver, recapitulando un poco con respecto a lo que has ido diciendo un poco más atrás, nos encontramos en la disyuntiva de Sony y de Disney, ¿vale? Con el nexo en común de Spider-Man y todo su universo. Se llega a este acuerdo de tal forma que unos pueden explotar los personajes de otros. De hecho, cuando empieza cualquier película de Sony, aunque te aparece el rótulo de Marvel,
arriba te pone en asociación con o asociados con Marvel, porque digamos no llega a ser del todo Marvel, es simplemente como un permiso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que básicamente Sony lo que trata es de sacar tajada de lo que está haciendo Disney Marvel. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Es un mercado. Si estás haciendo algo que te está dando un dinero, me parece que es positivo. No hay más. O sea, estamos hablando de cine palomitero, no estamos hablando ni de cine de autor, ni del arte por el arte, ni nada así. O sea, esto básicamente es vender y sacar tajada. Así que por esa parte, Sony, estupendo. ¿Qué pasa? Es la falta de sintonía que hay entre ambas bandas, ya que podíamos catalogar a Spider-Man como el personaje más naif que tiene Disney y Marvel, el que está más enfocado a un público más joven, prácticamente niños o adolescentes. Y por contra tenemos a los villanos de Spider-Man en Sony, que como tú dices, son villanos muy sanguinarios, muy oscuros, bastante violentos, y se trata de, o sea, y Sony trata de dulcificarlos, trata además de encauzarlo todos a lo antihéroe más que al villano en sí. Aunque ya vemos que Venom y Spider-Man empiezan a estar un poco más conectados, aquí la falta del superhéroe hace que tengamos villanos o antihéroes que no se enfrentan al héroe principal. Por tanto, queda ahí una telaraña, nunca mejor dicho, bastante extraña. Pero sobre todo para mí el problema es la falta de coordinación entre Disney y Marvel y Sony. Cada una tira por un lado, el camino de Disney está perfectamente delimitado y Sony va un poco a rebufo a lo que pilla. Entonces, me parece muy bien que quiera sacar tajada de esto, pero tal vez deberías invertir un poco más en unos guionistas en condiciones o que vayan un poco más en sintonía con Disney, o bien todo lo contrario, deslígate por completo y gana, o sea, gana dinero a costa del nombre de Spider-Man, pero haz algo completamente diferente y que tenga un tono completamente diferente y no estas dos aguas que nos tiene que al final ni nos da una cosa ni nos da la otra y se queda bastante descafeinado. Sí. Yo lo que pienso también, y algo que, bueno, la reflexión final que he llegado al ver esta película y al ver las dos películas de Venom, que ya te la comenté, fue que se comentaba que era muy fácil hacer las películas de Marvel, muy sencillo, porque era como la misma fórmula, bla, 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 pero no es tan fácil hacerlas. No. Porque si algo nos ha demostrado estas últimas películas de Sony es que se puede tener esa fórmula y hacerlo absolutamente mal. Pero mal en el sentido de que si tú lo que vas al cine a ver un blockbuster, lo mínimo que tiene que ser es entretenido. Lo mínimo. Y esta película, por ejemplo, no lo tiene. Y para mí las otras anteriores de Venom tampoco. Entonces, la fórmula de Marvel en manos de Sony no funciona. No, para nada. No funciona. Eso es uno de los términos a los que llego. Si quieres, vamos a empezar hablando un poco quiénes son los directores, los guionistas y tal, para situarnos un poco en la película, ¿vale? Y explicamos un poco cuándo se tuvo que estrenar y tal, ¿vale? Los problemas que ha Bueno, tenido. y respondiendo a tu pregunta sobre el presupuesto, claro que influye. Claro que influye porque vemos que Venom y Morbius tienen una diferencia de presupuesto bastante considerable y mientras que el apartado técnico de Venom es muy bueno, independientemente de lo que te parezca la película, visualmente es la hostia, sobre todo lo que tiene que ver con el simbionte. En Morbius esa tecnología y ese derroche de medios no se ve por ninguna parte. Ya lo comentaremos más adelante, supongo, pero visualmente es Sí. muy Hay un atraso muy grande en cuanto a efectos Sí, especiales. parece una película de los 2000, a nivel de las que comentaba antes, de Daredevil, de Electra, de Catwoman. Me Sí. da una sensación. Es una película que está es atemporal, pero atemporal en el sentido de tenía que haberse estrenado hace 20 años atrás, por lo menos. Sí, Porque los efectos especiales son como dices, Daredevil, Electra, Catwoman, o sea, toda esa lista de películas infames que sacaron Marvel o sacaron DC en su momento y que en su momento eran malas, o sea, en su sí, momento ya eran malas, pues esta película se sitúa un poco a la par que esas otras películas, o sea, no es una película que dirías que se estrena ahora
O sea, a mí la sensación que me daba era como eso, como un viaje atrás en el tiempo, donde los efectos digitales y eso eran muy malos, muy chungueros, muy de videojuego, pero de videojuego mal, ¿sabes? De videojuego cuando, ¿sabes? Cuando entra en contraste ya el videojuego con la realidad que dices tú, está cantando mucho, pues ahí, yo ahí la situaría un poco los efectos digitales. Totalmente. Y, que ya se me olvidaba, en relación a la encuesta que publicamos en Instagram, pues la verdad es que hay de todo, pero con una mayor predominancia de lo negativo. Ujú. Había 4 opciones, ¿vale? A la pregunta de si te ha gustado la película. La primera opción era que claro que te ha gustado, la segunda que en absoluto. La tercera era que no la has visto, pero tienes intención de verla. Y la cuarta es que ni la has visto ni la vas a ver. Entonces, en ese sentido, un 18% de personas ha dicho que claro que le ha gustado, frente a un 27% que dice que en absoluto. Y tanto los que no la han visto pero quieren verla como las que ni la han visto ni la van a ver, pues está parejo. Es prácticamente 27-28% cada uno. Así que como vemos, a pesar de ser una película Marvel, a pesar de ser una película de superhéroes que a priori puede llamar a mucho público, pues bueno, la gente está bastante dividida. Y en términos generales, tanto crítica, o sea, la crítica profesional la ha puesto a caer de un burro la película antes del estreno y después del estreno. O sea, que no hay división en la crítica. O sea, hay una unanimidad en el sentido de esto ha sido un mierdón impresionante. Bueno, nos situamos. El director de la película es Daniel Espinosa, ¿vale? Que pese a su apellido que pueda parecer hispano, pues resulta que es sueco. No, no lo conocíamos mucho. Tiene, es verdad que tiene, sobre todo, ha trabajado en películas, perdón, en películas, en series suecas y danesas, pero a lo mejor por películas como Life, Vida, o El Niño 44, ¿vale? Que bueno, El Niño 44 es una película así bastante normalucha, protagonizada por Tom Hardy, y bueno, tampoco es una película que sin más, o sea, que te la puedes poner un domingo por la tarde y verla y te vas a quedar igual, ¿vale? Y Life sí que es verdad que para mí es un poquito superior al Niño 44, es una película que a mí me gustó, estaba protagonizada por Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal, o sea, tenía un buen reparto y era sobre, bueno, pues unos astronautas que se iban ahí al espacio y de repente se encontraban con un ser que empezaba como, o sea, se convertía como en un survival en el espacio, ¿vale? Porque el ser ese, como un ser extraterrestre, que es un simbionte, realmente, los empezaba a matar. Que de hecho, esa película, fíjate la conexión, de esa película lo que se hablaba es que era la precuela de Venom. Antes de que saliese Venom, que se rumoreaba, va a salir una película de Venom, tal y cual. Esta película, porque si te das cuenta, el simbionte es lo mismo, pero en blanco, se decía eso, que esta era la película precuela de Venom, entonces todo el mundo se la esperaba como tal. Y luego resulta que no hubo conexión ninguna con Venom ni nada, salvo esta conexión que vemos ahora, que es bastante lamentable. O sea, ojalá hubiese habido otra conexión, ¿no? Y luego el guión, Martínez. Sí, aquí igual si hubiésemos tenido un poquito de conocimiento de quiénes eran los guionistas o nos hubiésemos molestado en ver quiénes eran, tal vez nos hubiese puesto más en alerta sobre cómo podía ser o no ser la película antes de las críticas, porque repasa un poco su La filmografía. filmografía, o sea, que es como, esta ya os tiene que dar una alerta de no vayáis a ver nada de esta gente en vuestra vida, por favor. Ese son los guionistas de Drácula, la leyenda jamás contada. Que si jamás se contó sería por algo. Y aquí vemos que la conexión con los vampiros tampoco les ha dado. Claro, y es que además si te das cuenta, tiene muchísimas similitudes. Drácula, la leyenda jamás contada, tiene muchísimas similitudes con Morbius. Ya sea en ese Drácula, ¿no? Como superheroico, con superpoderes, la utilización de los murciélagos. O sea, todos esos elementos son como muy similares, muy similares. De hecho, yo creo que la única diferencia que hay casi entre Morbius y ese Drácula de la leyenda jamás contada es que Morbius, por ejemplo, sí que puede estar a plena luz del sol, ¿vale? Y el otro Drácula no. Pero aún así, o sea, ese Drácula de la leyenda jamás contada es prácticamente un superhéroe. O sea, cogemos Sí. a un villano como tal de antaño y demás, lo transformamos en un superhéroe con superpoderes, con todo, y hacemos un mierdón de película.
como ha pasado aquí también. O sea, es exactamente el mismo tratamiento. Sí, sí, sí. Otra que también escribieron ellos fueron la de Dioses de Egipto. Uf, otra. Ah, pero yo aquí vengo a lanzar o sea, rompo una lanza a favor de esta gente con Morbius. No lo hagas. A mí, o sea, coincido en que esas películas son muy malas, solamente ciñéndome al guión. Pero con Morbius el problema que tengo no es que el guión me parezca tanto malo como simple. O sea, me parece un guión muy simplón, muy de sota, caballo y rey, unos personajes arquetípicos a más no poder, una trama previsible, 1000 veces contada. Sabes perfectamente cómo empieza, cómo se desenvuelve y cómo acaba. Entonces, ¿está mal? Yo he de decir que me sorprendió en el final. Sí. Sí. Luego entramos en eso. Pero a mí la película en el final me sorprendió. Bueno, pues mira, un plus ahí añadido. A mal, ¿eh? También te digo. Sí, a ver, no esperaba menos, pero eso, es como, no creo que lo que cuenta, a ver, sí, claro, está mal contado, pero más que mal contado, incompleto. Para el tiempo que dura la película y para contarte lo que te tiene que contar, que realmente es muy poco, es como que es eso, una historia tan simple, tan sencillota, si además eso no la acompañas de una acción potente, no la acompañas de unos efectos especiales muy chulos, no los acompañas ¿de qué decirte? De algún aliciente más. Sí, algún personaje que tenga algún desarrollo que Sí, no sea un desarrollo chunguero como tienen aquí, o que claro, o que tengas algún personaje entrañable, ¿sabes? Que te haga conectar con algún sí. personaje, porque es que la verdad que a mí no conecté con ninguno, ni siquiera con Jared Leto. Nada, nada. Sí que es verdad que yo destaco la interpretación de Matt Smith. Mm. ¿Su personaje no tiene sentido? No, no lo tiene. Pero aún así creo que lo defiende bastante bien. Para mí, bastante más por encima de Jared Leto. Es que tiene buen reparto. Sí, Si sí, es que el sí. problema es que la película tiene un muy buen reparto, pero absolutamente desaprovechado. No, Porque completamente. le das a este pedazo de reparto un guión de mierda, que luego vamos a ver si el problema es el guión, que lo es también, pero, o hay algo detrás. Porque yo creo también, que te lo comentaba, en el montaje Sí, hay algo raro en esta película en relación al montaje. Hay sí. cosas que pasan cuando no tienen que pasar, hay unos cortes muy repentinos, hay momentos en los que, bueno, pues pasan cosas sin una explicación previa, que a lo mejor a lo mejor sí es así, pero yo creo que no, porque esta película se tenía que haber estrenado Exactamente. en el año 2020, me parece. Creo que sí, que en verano de 2020 está programada su estreno. Y se ha estrenado ahora en 2022, Mm. era más o menos principio, marzo de 2022. Y la verdad es que han tenido ahí 2 años para arreglar ciertas cosas o para Ya. modificar ciertas cositas que dices tú. Si hay que regrabar algo, se regraba, porque además, como hemos visto, bueno, pues el presupuesto no es tan elevado, entonces, oye, te da tiempo a regrabar algunas escenas, te da tiempo a regrabar tal. Eh, si quieres comento el problema que dice el director que hubo, ¿vale? Y que Vale. tiene que ver con Spider-Man No Way Home, ¿vale? Nuevamente esto se produce por una descoordinación total dentro de Sony, pero también en relación entre Sony y Disney, ¿vale? Digamos que quien marca aquí la batuta de cómo van a ir las cosas es Disney, Disney Marvel. Y con la película de Spider-Man No Way Home, digamos que esta película se rodó antes de Spider-Man No Way Home. Se rodó antes y se iba a estrenar mucho antes que Spider-Man No Way Home. Pero esperaron al estreno de Spider-Man No Way Home porque de repente cambiaba toda la película, ¿vale? Digamos que en el tráiler aparece un personaje de Spider-Man, de Spider-Man, que es el buitre, y que además, según aparece en el tráiler, iba a tener un protagonismo muy grande. Se le ve hablando con Morbius en muchas escenas, en la cárcel, se le ve como asesorándole, guiándole y demás. Todo esto no aparece en la película. No aparece en la película. Es decir, aquí se ve que ha habido recortes sí o sí. Es que sorprende bastante eso. Te esperas toda la película para ver algo que ya te han anunciado en el tráiler, además con bastante insistencia, Mm. para luego mostrártelo 2 veces en las 2 escenas postcrédito que hay,
y la cual no te produce ningún tipo de sorpresa porque Y que ya lo sabes. no corresponden con las escenas del tráiler. Exacto. Que no ninguna de esas corresponde con las escenas del tráiler, porque me dices tú, no, las escenas del tráiler las han metido en la escena post-crédito, te digo. Ah, vale. Pero es que ni esas. No, 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 no. Y de hecho la famosa escena de Jared Leto andando por la calle y de fondo el póster del Spider-Man que parece el de Tobey Maguire o el de Sí, Andrew el de Garfield, Tobey Maguire. tampoco aparece. Entonces es como que da la sensación de que Disney ya ha hecho su película multiverso, que era la de Spider-Man. Ya dentro de su universo está planteado, valga la redundancia, el tema del multiverso, ya directamente relacionado con el Doctor Extraño. Película que ya está anunciada para mayo y creo que a partir de ahí toda la paja mental de los multiversos, de los Spider-Mans y demás va a ir de parte de Sony. Sí. A mí la impresión que me da es que Disney ya dice, a mí Quédate eso ya esto. me da igual, yo ya lo tengo planteado y probablemente tire más por los X-Men que por toda esta amalgama aquí de Spider-Man y de villanos, que Sony aprovechará como pueda y no sé No. yo si... Esto es que, o sea, no es algo que digamos nosotros, que es que el propio director, Daniel Espinosa, lo ha dicho, que cuando se estrenó Spider-Man No Way Home, o sea, estuvieron esperando al estreno de Spider-Man No Way Home y tuvieron que reestructurar muchas cosas. La grieta esta que aparece en Spider-Man No Way Home y demás, en la película iba a ser totalmente diferente. Y esto es nuevamente por una descoordinación. Porque si tú, digamos, que entras en coordinación con todas las películas, todos los productos, ¿no? Del universo cinematográfico, tú tienes que aclarar, pues mira, la grieta va a ser de una determinada manera, de un color determinado, de una determinada forma. Pero claro, si no hay eso, luego lo que tienes que hacer es ir otra vez a la esta de montaje, cambiarlo y demás. O el personaje del buitre, que en Spider-Man No Way Home aparece también de una determinada, o sea, le ocurre una determinada cosa y de repente en Morbius es una cosa totalmente diferente. Entonces tienes que ajustar la película a base de tijeretazos para acomodarla a Spider-Man No Way Home. Que es, yo creo que lo que ha ocurrido aquí. Aún así, la gran pregunta sería, ¿esta película se hubiese salvado, si hubiese coincidido con Spider-Man No Way Home y o no hubiesen habido esos tijeretazos? Yo creo que tampoco. No, Creo yo que tampoco lo tampoco. creo. O sea, a lo mejor hubiera sido un poco más aprovechable, pero viendo lo vagos que son en Sony de cara a los guiones relacionados con Marvel, viendo las dos películas de Venom y las de Spider-Man, que tampoco es que sean una maravilla a nivel de guión, son más salvables, pero a nivel de guión siguen siendo muy vagas. Esta tiene un guión tan pobre que no creo que por mutilarlo un poco en la sala de montaje se hubiera No, salvado. Se hubiera hecho un poco más entendible, se hubiese hecho un poco más digerible, a lo mejor. no, porque es que ni siquiera los efectos digitales se los han currado. Claro, el problema que yo veo es ese, que Disney ya va por un lado, Sony vuelve a ir por otro y Sony ya te trata de vender la moto, de engancharte, de que si de multiversos, que si de tal, y al final ya, siendo ese el único aliciente y sin tener muy claro hacia dónde va, no sé yo si va a ser, si digamos esta gallina de los huevos de oro le va a seguir produciendo huevos, Mm. sinceramente. Porque es verdad que, por ejemplo, en la última de Spider-Man tienes la semillita de que un trocito de Venom, de simbionte, queda en el universo de Tom Holland, pero sinceramente, ¿Disney va a tirar por ahí? Pues creo que no. Yo tampoco lo creo. Harán a lo mejor algo, o a nivel una nueva película de Venom o una nueva película de Spider-Man que puedan mezclar eso, pero es que sinceramente, te ves la de Spider-Man y ahí ya, para mí, con eso te valdrá. Sí, Sinceramente, por ejemplo, imagínate que se desarrolla los seis siniestros, ¿no? Se llaman. sí. El grupo de villanos que se entrevé que el buitre, perdón, quiere formar junto con Morbius y otros villanos. Esa es Pues, otra, eso hay que estudiarlo mucho porque es que... pues el día de mañana aparece una película de Spider-Man y se enfrenta a los seis siniestros, que creo que sinceramente que si no te has visto otras películas donde te explique quiénes son esta gente, te va a dar igual. Mm, Y con Morbius es eso. Sabes que existe, sabes que es un villano, un antihéroe de Spider-Man. Vale, ya está. No necesitas ver su película. mm. Vale, pues si quieres, Ale, nos ponemos un poco a analizar lo que es la película en sí, ¿vale? Desde el principio, así con la trama. Vale.
Vas diciendo si quieres un poco la trama y tal de la película, porque, bueno, pues dónde empieza y demás. Vale, pues la película empieza desde el punto, o sea, te empieza un poco en in media res, luego hace un par de vuelta atrás, ¿no? Para contarte la infancia del Doctor Morbius, para luego volver a encauzarse al presente, ¿no? Y bueno, básicamente vemos que el Doctor Morbius es un hombre que posee que tiene una enfermedad que tiene que ver con su sangre, ¿no? Que la ha padecido desde niño y que hay otros niños y otras personas que también lo padecen. Entonces, gracias a que es muy listo el hombre, pues desarrolla no tanto una cura, sino como un tratamiento que permite eh, pues alargar su vida considerablemente, pero él, claro, él quiere ir más allá y quiere una cura definitiva y quiere un tratamiento el cual le permita llevar una vida, vamos a decir, normal, ¿no? Una vida más cómoda o no con tantos problemas como la que lleva. Entonces, esto conduce a Morbius al estudio de una especie de murciélago que se llama murciélago vampiro, el cual parece que posee los anticuerpos necesarios para que la enfermedad de Morbius no se desarrolle. ¿Qué pasa? Esto sí parece que está más sacado de los cómics, lleva a cabo un experimento consigo mismo, después de unas pruebas en ratones que resultan exitosas, en un barco, en aguas internacionales, es decir, todo de forma ilegal, el cual parece que da resultado, pero transforman al doctor en esta especie de vampiro moderno, el cual se transforma en una especie de bestia que cuando pues, tiene sed está más descontrolada, mientras no tiene sed parece que puede llevarlo bien, pero la demanda de sangre cada vez es mayor y cada vez con más frecuencia y además digamos que el tratamiento previo que había creado Morbius era con una especie de sangre falsa, sangre artificial. Él empieza a alimentarse de esta sangre, pero vemos que progresivamente le va dejando de funcionar. Entonces, paralelamente a esto, su benefactor y a la vez amigo de toda la vida, que es el personaje que se llama Milo y que está interpretado por Matt Smith, pues es un hombre que tiene la misma enfermedad que él o bastante parecida, se conocen desde niños, tienen una relación bastante estrecha. Por ningún motivo aparente se ve que le va muy bien en la vida y que está forrado de dinero y que por ello financia las investigaciones de Morbius. Cuando Morbius se transforma, digamos, en esta especie de vampiro, advierte a su amigo de que no ha encontrado una cura, sino que es una maldición y que se olvide de ello porque él se ha condenado por este experimento y que se olvide. Bueno, pues no se olvida. De repente se acuerda de que de pequeño le hacían bullying, así que decide inyectarse este suero transformador de vampiros. Se vuelve un vampiro y bueno, y como que bastante descontrolado, no tiene impedimento en alimentarse de sangre humana, lo cual le lleva a un enfrentamiento con el propio Morbius, bastante poco épico, el cual Morbius termina por matarlo a base de una especie de nuevamente de un suero. Y poco más, te dejan la puerta abierta a que Morbius se enamora de la que es su compañera, que ahora mismo no recuerdo el nombre, la verdad. Mágicamente también la transforma en lo que parece ser un vampiro, No se sabe bien por qué tampoco. ¿no? Y ya está. En esencia, eso es Esa es la la película. película. Vale. Pues sí, o sea, es que la resumí perfectamente porque es que además no te ha dejado nada. No te ha dejado nada. Pero yo quería hablar de cosas que para mí dentro de la película no tienen mucho sentido. Conforme la íbamos viendo. Hay tantas. A ver, primera cosa que no tiene sentido. Hay una escena donde que es al principio de todo, va Morbius bueno, a un sitio de la jungla, por ahí perdido, no sé si es Costa Rica Creo que o sí que es Costa Rica. por ahí. Y es una cueva por donde están los murciélagos estos, que son murciélagos llamados vampiros. Creo que existen, en la realidad, creo que existen. Se alimentan de sangre y tal. Bueno, hay una escena donde coloca como una especie de cubilete en la puerta, o sea, en la entrada, perdón, de esa cueva donde están esos vampiros y se hace un corte en la mano, pone la mano, digamos, en el cubilete para que los murciélagos esos entren y poder atraparlos, ¿no?
La pregunta que yo tengo es porque de repente esos bichos están descontrolados hacia adelante y claro, supuestamente tienen una fuerza tremenda, que lo vimos al final de la película también, cuando el personaje de Milo, ¿no? Cuando él controla a esos murciélagos, revientan el personaje este de Milo, lo tiran a tomar por saco. Y aquí no pasa nada de eso. O sea, aquí entran descontrolados. Es verdad que el personaje de Michael Morbius casi no se puede mover. O sea, que ese con un soplido lo tiras al suelo directamente. Sí. Pero en esta escena no se sabe bien por qué. Pues está así, él. ¡Pum! Le empiezan a llover los vampiros. Mira, justo ahí. Sí, sale en el tráiler, o sea que lo habré visto ya varias veces. Pero el tío ni se inmuta. O sea, todo el mundo se va de allí al helicóptero, pero él se queda allí, ni se inmuta, no se cae, no le pasa nada. Yo a esa escena no le encuentro ninguna explicación. Es que todo lo que tiene que ver con los poderes de Morbius tiene muy poco sentido. A ver, ninguno de los dos somos científicos, así que no podemos abordar esta película en torno a si es científicamente correcta o no, que bueno, no creo, no lo creo, No la lo es. verdad. Pero sí que hay una norma básica de la ciencia ficción que es que tiene que ser verosímil y creíble. O sea, aunque científicamente la vida real sea imposible o sea incluso, pues eso, impensable, tiene que partir de una hipótesis que a nivel simplemente de razonamiento o a nivel simplemente de coherencia pueda tener sentido. Básicamente. ¿Aquí pasa eso? No. No. La película se mete en unos debates científicos y éticos que, bueno, se pueden entender mejor o se pueden entender peor. Pero el problema es que entra en una serie de tecnicismos como para darte aires de, wow, esto es muy científico, para acabar en una criatura derivada de toda esa charla científica que obtiene poderes de una forma inexplicable. Porque no es una mutación, por ejemplo, con un murciélago, de decir, pues empieza a desarrollar las membranas que conectan los brazos con el tronco y le salen alas, o tiene conductas que se parecen al murciélago porque ha mutado su ADN con el suyo. No, de repente se transforma en un vampiro con superpoderes, además de una forma completamente espontánea, que a mí eso no me gusta nada, es decir, te chutas la sangre, te chutas Al momento. Exactamente, instantáneo. O sea, es que ni lo chate cómo se cocinan tan rápido. A mí eso no me gusta nada, pero es que además eso, empieza a tener poderes porque sí. De hecho, tú lo vas viendo a lo largo de la película, que de repente te dice, pues ahora tengo ecolocalización. Pues ahora de repente salgo volando porque veo que puedo aprovechar las corrientes de aire. O ahora porque sí tengo garras o superfuerza. Entonces, ya que de entrada te cuesta. Sí. O sea, evidentemente no es creíble que un tío con una armadura salga volando y pueda hacer todo lo que hace Iron Man, pero se molesta por hacértelo creer verosímil. Esa es otra. Otra verosimilitud que yo le voy a llamar ¿por qué? Los porqués de la película. Tiene mucho que ver con Iron Man. Bueno, tampoco tanto que ver con Iron Man, pero es la escena. Hay una parte donde salen él y Milo cuando son niños, en Grecia, me parece. Sí, Grecia. Y bueno, el Milo este empieza a tener un problema, ¿vale? Porque el aparato de diálisis que tiene para la transfusión de sangre y demás comienza. Y él coge y dice, hostia, no te preocupes que te lo arreglo en un momento. Abre el aparato de diálisis, quita un fusible y pone un muelle, ¿no? De bolígrafo, un sí. muelle de un bolígrafo. Como para activar, o sea, como para continuar esa corriente. Algo que dices tú, no, será que los ingenieros que construyeron ese aparato de diálisis no se les ocurrió que era más factible poner un muelle que no se desgasta como un fusible. Pero va más allá la cosa. Es que encima tú dices, hostia, este personaje, o sea, este niño, cuidado, O sea, va a ser un ingeniero de la leche, va a ser rollo Iron Man, porque ya de repente, coño, de un aparato de diálisis, arreglar un aparato de diálisis no es algo sencillo. Pero es que luego, ¿vale? La evolución del personaje no tiene nada que ver con eso. Él se construye, por así decirlo, su futuro laboral y profesional a partir de la investigación clínica.
O sea, a partir de la investigación en medicina y tal, ¿qué tiene que ver eso con una ingeniería de aparatos electrónicos? Es que no tiene nada que ver, nada que ver. Simplemente te lo pintan como, este es listo. Y es listo porque hace esto, no por otra cosa. No, es listo porque sabe arreglar esto. Ahora, como es listo, pues se va a sacar un doctorado en no sé qué, va a conseguir esto. Total. O sea, además, se saca el doctorado con 19 años. Y es que el problema de esa escena no es tanto el que arregle el aparato con el muelle. Porque en ese momento, por ejemplo, cuando yo vi la escena, simplemente pensé, coño, Morbius es un niño que lleva mucho tiempo allí, en el orfanato, en el hospital, como queráis llamarlo. Probablemente le haya pasado eso más de una vez o haya visto que ha pasado más de una vez eso. Entonces, él tiene ese truquito para que no dé problemas. Hasta ahí, ese había sido mi razonamiento y sin ningún problema. El problema viene en la siguiente escena, en la que, claro, el doctor verbaliza de, oye, nuestros ingenieros, los ingenieros de las máquinas estas llevan no sé cuántos años tratando el problema y tú has conseguido arreglarlo con un muelle de bolígrafo. Es como, ¿por qué? Eres un genio. Exactamente. Y gracias a que eres un genio, pues te vamos a solucionar la vida. Que esa es otra. Entonces Milo también debe de ser un genio, porque no sabemos a qué se dedica, pero está forrado. Está forradísimo. No lo sé. Entonces, es verdad que hay ahí como un pique también entre, hostia, que Milo es un genio porque genera un montón de pasta y será multimillonario o lo que sea, porque pues eso, los costes de las investigaciones estas de Morbius eso son caros, pero en ningún momento te explican por qué, cómo ha llegado allí, a qué se dedica esa persona, no te lo explican. Y es verdad que depositaron una confianza tremenda en Morbius para darle una beca en no sé qué universidad, no sé si Harvard o qué universidad era, muy importante, o para que tuviese unos estudios muy tochos, pero en el otro no. O sea, al otro, que de repente es como, pues supermillonario y tal, no te explicas si le han dado una beca, se entiende que no, porque luego en la película él lo dice, como confiaban en ti, en mí no, sí, como exacto. tú has sido como el niño mimado y yo no, Sí. ¿no? O sea, hay un trato desigual para cada niño del orfanato impresionante. Sí, por eso digo, o sea, si quieres comentar algo más, por no alargar esto, coméntalo, pero es que escena por escena es que no... No va a ser con preguntas que tengo. Es que no se sostiene, entonces... Una anécdota curiosa. El barco donde se produce la escena que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Que ahora tengo otra pregunta con eso. Pero el barco donde se produce esa escena, donde hace el experimento para él transmitirse como el ADN del murciélago y tal cual, se llama no sé qué Murnau. Que Murnau es el director y creador de Nosferatu. Como anécdota, tiene ahí como sus cositas de guiños pues a películas clásicas, ¿no? Del cine de vampiros. No todo es malo en esta peli. Eso, el nombre del barco es bueno. Ahora, tú también, ¿para qué te vas a aguas internacionales a hacer ese experimento? No, es que el comité ético, o sea, el comité ético no te ve, o sea, no es que tenga un ojo puesto en ti. En tu laboratorio allí, en la ciudad donde estés, que no sé si es Nueva York o, Creo que sí. o donde está, podías haber hecho ese experimento perfectamente allí. Perfectamente, pero montas ahí una movida para hacerlo en aguas internacionales, pero si ni lo estás registrando el experimento. O sea, si ni siquiera lo vas a utilizar de cara a la comunidad internacional. ¿Para qué montas todo eso? O sea, simplemente porque, oye, necesitamos una escena en un barco. ¿Por qué? Porque dentro de las películas de vampiros, los barcos, el elemento de barco son muy importantes. El barco es el elemento de desplazamiento de donde va Drácula desde la zona de Rumanía hasta Londres, ¿no? O sea, es un elemento muy, muy importante y donde Drácula realiza como los primeros asesinatos, ¿no? En ese barco fantasma que llega a Londres porque se ha cargado a y se tiene que beber la sangre de toda la tripulación. O sea, es un elemento muy importante, pero simplemente porque necesitamos una cena en barco. Ya. Y la excusa es esta. Pero realmente,
¿por qué haces el experimento ese ahí? A ver, yo según tengo entendido, porque sí que soy lector de cómics, pero de Morbius la verdad es que no recuerdo ni siquiera haber leído algo de Morbius. En su origen comiquero, eso se produce así. O sea, Morbius lleva a cabo el experimento en aguas internacionales en un barco. O sea, por tanto, el problema de raíz vendría directamente de los cómics. Pero volvemos a lo mismo. Por mucho que tenga su origen en el cómic, tienes que saber extrapolarlo al cine y incluirlo con cierta lógica en el guión. Yo ahí no tengo tanto problema con eso. O sea, viendo lo que tú me estás comentando, sí que dices, hostia, vale. Pero creo que en ese momento la película es tan vaga, es tan superflua, que tú no te paras a ese tipo de cuestiones. O sea, creo que bueno, que simplemente te hacen ver que lo que va a hacer es ilegal y por eso va a aguas internacionales, cosa que seguramente todos sepamos por los Simpsons, porque si no, igual ni siquiera sabes por qué en aguas internacionales, entre comillas, no hay ley. Pero creo que es algo ilegal, no... del que nadie se va a enterar, ni en el laboratorio, ni en aguas internacionales. Porque él en el laboratorio hace y deshace lo que le da la puta gana. Sí. O sea, ha cogido vampiros ahí, nada, que eso tiene que ser ilegal. O sea, eso tiene que ser ilegal. Y los tienes ahí puestos en un tubo, como si fuese una pecera de murciélago. Eso no te preocupes. Aquí, esos murciélagos no tenemos que llevarlos a aguas internacionales. Ahora, yo sí, me tengo que ir a aguas internacionales porque me tengo que inyectar esta mierda y a ver qué es lo que pasa. Ya. Eso no tiene sentido. Otra cosa del porqué. Y es una escena que va enlazada con otra. Hay una escena donde le inyectan, esto es una tontería, pero bueno, le inyectan el suero este a un ratón para experimentar con él, ¿no? El típico ratón blanco de laboratorio. O sea, el ratón muere y luego resucita y es un ratón vampiro. ¿Qué pasa con ese ratón? Pues ese ratón es el que en Ant-Man y la Vista pulsa el botón. Ahí está la conexión. Claro, es ese. O sea, es que son cosas muy... Es un ratón, o sea, no es un ratón normal, es un ratón vampiro. A ese ratón no lo puedes dejar suelto por ahí. No lo puedes, porque... A lo mejor ese rato hubiera sido mejor villano que el villano que en realidad es. Porque, bueno, por no darle más vueltas a lo mismo, pero volvemos a lo que comentábamos al principio. Al final se necesita blanquear la imagen de Morbius para que más que un villano sea un antihéroe, aunque parece que ese rol también se adopta en los cómics, el de antihéroe más que villano. De hecho, creo que incluso hay viñetas en las que trabaja codo con codo con Spider-Man. Pero a lo que vamos, claro, se supone que Morbius se te presenta como un villano de Spider-Man, o por lo menos es lo que podemos alcanzar a entender que es, igual que Venom, pero no tenemos a Spider-Man. Por tanto, tenemos que meter un villano para el villano. Que haga que contrarreste, ¿no? Claro, y al final nos vamos a lo más fácil, que es coger a su mejor amigo por el elemento sentimental, pero claro, a este hombre en ningún momento se nos muestra ¿Por qué? como mala persona, exactamente. Incluso podemos entender su afán por inyectarse lo mismo que Morbius, porque al fin y al cabo su vida también es complicada, está al borde de la muerte en muchas ocasiones, sabe que no va a vivir mucho ni lo va a vivir bien. Yo no sé cómo consigue el suelo tampoco. No. No se explica en la película. No. De repente, porque Morbius está como en la azotea, ¿no? Cuando está persiguiendo la policía, y tira la bolsa y la deja ahí. O sea, pero ¿cómo se le ocurre a esa persona, hostia, igual el suelo está como en esta azotea y tengo que ir allí a cogerlo y demás? O sea, eso no se explica. Claro, entonces, pues volvemos a lo mismo. No hay ningún elemento que te atraiga. Entonces, pues eso, igual la razón hubiera estado bien. No explico por qué, o sea, no encuentro explicación de por qué es malo. Milo, ¿por qué es malo? Porque son cosas muy simples, como mira este que listo, te voy a poner una escena de que es listo, por esto. Mira este que malo, es malo porque unos chavales, cuando era pequeño, le hicieron bullying y un día que bajó a la calle le pegaron. Es como, ya está, odio al mundo. Bueno, pero ¿para qué financias todo esto que hace supuestamente el bien para la humanidad, de la sangre artificial de Morbius y todo esto? No se explica nada, o sea, realmente no... Es malo porque sí, es malo porque de repente es un vampiro, tiene que
beber sangre y es como, no, es que ahora esto es mi naturaleza. No, tu naturaleza, joder. Como si dices que tu naturaleza en ese momento, cuando estabas así mal, era morirte y no querías morirte, cabrón. Claro. Es que no, o sea, no tiene ningún sentido nada de eso. No, o sea, es que estamos, claro, estamos aquí para eso, pero estamos sometiendo la película a un análisis que Muy es que, profundo. sí, y que es que verdaderamente no lo tiene. O sea, es que tú sales de la sala de cine diciendo, y yo creo que ese es el problema. O sea, después de haber visto las dos de Venom, te puedes hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros con Morbius. Es verdad que en los trailers se te vende como una película seria, como una película oscura, como una película a lo mejor un poco más compleja, aunque sea a nivel ético. Cuestiones que obviamente la película ni se te replantean, o sea, olvídate. Pero claro, no es entretenida, no tiene un guión mínimamente elaborado, visualmente no es atractiva, entonces, ¿qué te queda? Menos que nada, o sea, yo soy una persona que suele animar a la gente a ver las películas para que tengan su propia opinión, pero sinceramente, yo no animaría a nadie a verla. O sea, si la habéis visto, pues ya está, pues la habéis visto y por lo menos podéis participar de este debate que siempre se produce en torno a las películas más taquilleras o de más actualidad, pero sinceramente os ahorraría el tiempo de verla incluso en casa. Es una película abominable, es una película que debería ser destruida, que para mí no. Para mí sí. Pero es tan insulsa y es tan... Sí, eso, es tan insulsa, es tan innecesaria que hoy en día, por suerte, tenemos millones y millones de títulos a nuestro alcance. Mejor aprovecha el tiempo y mírate cualquiera de esas que tengas en la lista pendiente de Netflix o de HBO, de lo que sea, y olvídate de Morbius. Si la ves con colegas o si la ves... Bueno, es que ni eso. No creo que sea una película divertida ni como para verla con amigos, tipo cachondeo, No, tipo... Para, es que, para eso incluso recomendaría antes Venom 2 que Morbius. sí. Totalmente. Así que... Sí, porque no tiene así. Las partes de comedia además están muy mal utilizadas. De hecho, hay una escena en la que él dice como, le preguntan, ¿pero tú quién eres? Y dice, soy Venom. Y te queda... Pero lo dice muy raro, no te enteras muy bien, pero es como una broma para decir que no, soy Morbius, ¿sabes? O una cosa así, Sí, que de ¿sabes? hecho en el tráiler sí que dice algo así como, no, es broma. Es broma. Pero en la película no. En la película no dice, soy Venom y se queda tal Y se cual y te queda quedas ahí. tú como, aquí. Pero sí, hay tratamientos de personajes que no sabes lo que les pasa. Ahora que acabo de ver ahí en el tráiler, la chica que estaba, a la que está cuidando, ¿no? Que es como su favorita y tal, según aparece como en la película. Una de La las, doctora... Ah, de las no, la pacientes, niña. sí. Ana. Sí, sí, que le inducen el coma y ahí se queda Ana sin coma. O sea, la chica pues le está dando ahí un ataque en los riñones y demás, lo está pasando muy mal. Sí. Y dice, hay que inducirla al coma. Pum, pum, toma propofol, la inducimos al coma. No se sabe más de la niña en Sí, toda la sí. película. De O hecho, sea, se quedó en coma. sí, sí, lo que yo creo que tratan de mostrar es como que es el detonante para que Morbius se anime a seguir con esas investigaciones poco éticas, pero yo incluso lo que pensaba que iba a pasar era que primero lo iba a probar en la niña para salvarla, ya que está Claro. en coma inducido y puede ser que muera de una forma inmediata, que salga mal y ahí a Morbius se le vaya un poco la cabeza o trate de ir más allá en sus propias investigaciones, en fin, se atormente un poco más, porque él siempre va con esa imagen de atormentado y de afligido y tal. Pero no, 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 ahí se queda la pobre chica. Sí. O sea, mira, la niña en coma. Es eso, yo creo que debería llamarse así Niña en en los coma. créditos. No, Claro. Ana, no. Niña Niña en en coma. coma. Y luego, una última cosa ya que quiero mencionar de la película es el tema del final, que como dije, a mí me sorprendió. Es verdad que las escenas de lucha entre Milo y Morbius son muy malas. De repente, los efectos digitales de la película son muy malos. No sabes lo que está pasando. No. De repente tienes escombros por ahí moviéndose y encima hacen como unas, o sea, como unas cosas en la cámara que va como por unos recovecos, o sea, como que se va pasando entre los escombros y es como, no es necesario. Porque es que además me estoy mareando, no sé bien lo que está pasando.
No sé bien quién es quién, porque además los villanos estos dejan como una estela así un poco extraña, que de tal manera que si todo va tan rápido no sabes muy bien dónde están, no sabes quién está pegando a quién, no diferencias, ¿no? Lo que son las escenas de acción. Y eso da mucha pena, porque es que ya te digo, los efectos digitales, lo que te decía Alex antes, son de Buffy Cazavampiros, pero cuando Buffy, o sea, de las primeras temporadas de Buffy Cazavampiros, cuando entiendes, ¿no? Que Buffy Cazavampiros pues, es una serie en un momento determinado y que en su momento, pues Buffy Cazavampiros era el no va más. O sea, era una serie buenísima, buenísima y que obviaba todos esos efectos especiales malos, ¿no? Es que en esta película, mira, es esa escena. Eso es de Buffy Cazavampiros. Y está fatal hecho. Fatal hecho. Está hecho con los efectos de aquella época. O sea, muy mal. Y lo que decía que me sorprendió mucho es cuando Morbius mata a Milo, que tampoco se entiende muy bien qué es lo que ocurre ahí, ¿vale? Le clava una cosa así en el pecho, y el otro está como, ay, no, no sé qué. Yo ahí creía realmente, ¿eh? Creía que el otro, el Milo este, se iba a despertar, iba a liarla y iba a decir, pum, pues ahora te cojo y te reviento, ¿sabes? Y iba a haber como la segunda ronda de la... Espera, papá. Iba a haber como la segunda ronda de esa pelea. Pero no la hay, no la hay. Y de repente es como te quedas como en una situación un poco... que ya se ha acabado la película. Claro, no, se acaba el tiempo de metraje y ya está, hay que finiquitar esto de alguna manera. Creo que tratan de emular un poco el le clavo la estaca en el corazón, Sí, pero bueno, como decíamos antes, ya está, se sacan un suero mágico anti vampiros de la manga sí, que ha desarrollado en un momento y con eso finiquita sí. al enemigo. Y la escena post créditos no la entiendo, con la del buitre. No, Porque en toda la película te pintan este como es bueno, es bueno, es bueno, pero de repente pues está con el buitre, que es el villano de las otras películas, y es como, ¿pero por qué? ¿Sabes? ¿Por qué vas ahora contra Spider-Man, que supuestamente existe en ese universo? sí, que exactamente, no nos da ninguna prueba de que lo conozca. En fin, algo más. Ya, Bueno, pues nada, no vamos a decir señoría. despedimos este vídeo un poco experimental, de una forma algo agridulce porque no nos ha gustado la película, tampoco la hemos podido salvar mucho. Y esperemos que la próxima vez que aparezcamos por aquí sea de una forma un poquito más ordenada, un poquito más organizada, sobre todo con un mayor dominio de Twitch, ya que ninguno de los dos habíamos usado esta plataforma. Y bueno, pues también con otra película que nos haya gustado más. Y sobre todo estaremos muy activos principalmente por Instagram, ya que es lo que más a mano tenemos. Y para este tipo de vídeos más largos, pues eso, utilizaremos Twitch y luego se resubirán a YouTube y también a iVoox para quien quiera escucharlo, ya que no hay necesidad real de verlo. Y nada, poco más. Un saludo a quienes hayáis estado por ahí, a los que nos veáis con posteridad y nada, Cuidado mucho. y no veáis morir, por favor.